Web Reactiva, episodio 239. Bienvenidas y bienvenidos a Web Reactiva, el podcast de programación web y desarrollo profesional donde la tecnología es necesaria, pero las personas somos lo importante. Mi nombre es Dani y puedes encontrarme con pantuflas en danielprimo.io. Comenzamos este episodio 239 del 26 de julio de 2022. Estamos aquí en el hemisferio norte en tiempo de verano. Si estáis en el hemisferio sur, pues en tiempo de invierno. Y si estáis por la zona del Ecuador, pues nada, os mando un saludo porque tenéis tiempo estable. El caso es que por aquí estamos fritos. Yo estoy frito de calor y ya sabéis que en la época de verano seguimos haciendo el podcast, tanto en la versión en abierto como en la versión premium, pero bueno, pues de una forma más fresquita y relajada. Y sí, te recuerdo que tenemos una versión premium, Web Reactiva Premium, que tiene ya 200 episodios que te están ahí esperando, están a punto de caramelo. Y además me he dado cuenta que desde el 100 en adelante hay un montón de entrevistas, charlas con profesionales, han venido a contarnos su experiencia montando SaaS, creando proyectos, también de entrevistas de trabajo. Bueno, pues si quieres disfrutar así de golpe y porrazo con una sola suscripción de todos esos 200 episodios, entra en danielprimo.io y hazte Prime con Primo. Y sigo porque este repaso lo quiero hacer porque hace 5 años ya, va a ser 5 años que empezó el podcast, a finales de agosto de 2017. No sabíamos tan siquiera lo que era una pandemia. Y habrá cosas que seguramente se hayan quedado desfasadas, aunque ya sabéis que en esto de tecnología hablar de buenas prácticas o cómo utilizar determinadas herramientas no se pierde tanto en el tiempo, pero puede que sí, puede que haya ocurrido. Así que vamos a repasar algunos de esos primeros episodios que vimos por aquí, pues para tomar conciencia y sobre todo para contaros cómo ha sido mi progresión en respecto al tema, tal cual lo trataba en ese momento, porque en algunos ya te adelanto que hay cambios. Así que aprovechamos el verano para hacer algo más fresquito, más ligerito, y así pues mira, mientras te paseas por el monte o te estás dando ahí el paseo del jubilado, como lo llamo yo, por la orilla de la playa, pues te acompaño con este repasito y ya me cuentas si a ti te ha venido bien o no este cambio en 5 años. El 3 de octubre de 2017 se publicaba el episodio 3 de Web Reactiva. Programador, pon un Git en tu vida. Yo tenía muy claro que este era un tema que quería tratar muy al principio porque me parecía que había poca gente, o había mucha gente, pero a mi alrededor había poca gente que usara Git como yo creo que tenía que usarse, al menos en aquel momento. Recuerdo que era una etapa muy mala profesionalmente hablando porque bueno, estaba muy apretado con varios proyectos y además en algunos compartiendo tiempo con mala gente. Así que me alegra un montón ver el esfuerzo que puse en preparar aquellos primeros episodios con todo el guión escrito, que lo tengo aquí delante. Utilizo Google Drive todavía para hacer este trabajo de crear los guiones y aquí está puesto todo palabra por palabra. La verdad es que sí, bueno, yo creo que sí que se nota una cierta evolución, pero el contenido en esencia sigue siendo perfectamente válido. Allí te decía, eres programador y no trabajas con control de versiones, usas Git pero no consigues que tus colegas o tus jefes trabajen contigo, eres un jefe de proyecto o jefa de proyecto y estás harto de perder horas fusionando el trabajo del código de tu equipo. Bueno, pues seguro que esto te podía sonar y seguramente te siga sonando, ¿no? Y había algunos casos que traía a colación porque yo los había visto o los había sufrido, ¿no? Por ejemplo, no saber cuál es la última versión del código, tener ficheros comprimidos, ¿no? Y carpetas ahí en el escritorio que pone versión última buena, versión última última, esta es la última versión buena, ¿no? Enviar el código por correo electrónico, que eso es algo que he vivido yo, sin poder controlar las versiones, pues porque había una serie de limitaciones y al final el código se mandaba así. Machacar el trabajo de los compañeros en el servidor porque no hay una forma de controlar el registro de esos cambios, o subir miles de ficheros por FTP, porque yo en aquel entonces, en el episodio 3, pues veía todavía Git como una alternativa
a subir los ficheros por FTP. Es una alternativa, pero es mucho más. Quiero decir que no solamente es subir ficheros a un servidor. Si te estás preguntando qué es Git, no te voy a decir que te vayas al episodio 3 y te lo escuches para entenderlo, pero sí te lo voy a adelantar aquí, aunque allí esté explicado de una forma seguro que mucho más completa. Git es un sistema de control de versiones. ¿Eso qué quiere decir? Que en tu carpeta de trabajo con código, aunque Git está cada vez más extendido y también pueden ser cualquier fichero de texto y en otras variantes pues ficheros binarios o de grandes tamaños, pero vamos a quedarnos con que es una carpeta de un código con el que tú estás trabajando. Git lo que va a hacer es registrar, bueno, tienes que decírselo tú, ¿no? Cuando quieres hacerlo, tienes que registrar los cambios y crear un histórico de esos cambios al paso del tiempo para pues no perder nada, recuperar cambios, no tener que dejar código comentado por ahí o incluso incorporar algunas herramientas muy útiles a la hora de trabajar en equipo, como por ejemplo son las ramas, aunque las puedes utilizar para ti solo, el hecho de que vas desarrollando una feature, una característica de tu proyecto en una rama separada sin tocar la principal, o tener una rama, por ejemplo, para cada entorno, una rama para el entorno de desarrollo y una rama para el entorno de producción. Son cosas que ya salían en ese episodio 3 y también en el curso Empezar con Git, al que puedes acceder también si accedes a la zona premium y que es el curso más visto de todos los que tenemos allí. Aunque, bueno, pues Git sea muy popular, sigue haciendo falta pues divulgar, ¿no? y contar cuáles son las excelencias de Git. Y aquí vamos a repasar cómo ha cambiado esto en 5 años y para que veas que sí, que hay que seguir trabajando con este tipo de herramientas. Llevo 5 años trabajando con Git sin parar. Hay otras alternativas, pero yo creo que se ha consolidado como la herramienta más extendida, sin duda alguna, para controlar un sistema de control de versiones, ¿no? Lo que estábamos contando antes. Creo que la popularidad de GitHub arrastra todo eso, ¿no? GitHub no es Git. Cuidado, puedes utilizar Git sin tener que utilizar GitHub. Pero GitHub es el sitio más popular para compartir código y se hace a través de comandos de Git, a través de repositorios de Git, donde ese control de versiones permite que tú puedas publicar el código en los servidores de GitHub y compartirlo con otras personas. Esto es extensivo a un equipo en el que tenéis un repositorio común privado, ya puede ser en GitHub, en Bitbucket o en GitLab, o en vuestro propio sistema alojado para controlar esto. Git tiene muchas aplicaciones y está extendido en muchos sitios, también en muchas herramientas de aplicación de notas. Esto sí se ha ido expandiendo con el paso del tiempo como una herramienta pues, para no tener que andar sincronizando con herramientas externas que a lo mejor no quieres utilizar si esa herramienta de toma de notas, de esa aplicación bueno, pues para escribir tus pensamientos, tus reflexiones o tus artículos, pues no tiene una nube propia. Bueno, pues gracias a Git y a repositorios remotos se puede conseguir. Así que llevamos estos 5 años de Git sin parar, todos los días. Yo en mi caso es una herramienta de uso diario. La mejora que he incluido a la hora de trabajar con ello en la terminal, que es donde yo hago la mayor parte del trabajo de registro y de commits, ¿no? De envío de los cambios a los repositorios, es que al añadir MyZSH he añadido una serie de shortcodes o de atajos para poder escribir el git add o el git commit de una forma más simplificada. Esto también lo he contado en alguna otra ocasión, es simplemente pues para teclear menos. He incorporado algunas herramientas visuales. Os hablaba de un montón de herramientas en aquel episodio, estaban en las notas del programa, un montón de posibilidades. En aquel momento utilizaba SourceTree, que sigue estando disponible, es una herramienta gratuita, pero creo que hay otras que han evolucionado mejor. Estaba por ahí GitKraken, que es gratuita hasta cierto punto, pero yo me he quedado con Fork. Fork es una herramienta que no sé para cuántos sistemas operativos está disponible, pero a mí me gusta un poquito más que SourceTree, entre otras cosas también pues porque, bueno,
A ver, se puede ampliar el tamaño de de la letra. No sé si las últimas versiones de Sustri lo han incorporado y además, bueno, pues me parece muy cómoda. Me está solucionando la vida a la hora de poder subir trozos de código, de registrar trozos de código y demás. No obstante, existe en el mercado una opción gratuita y perfectamente válida que viene con Git incorporado, que podréis haber adivinado ya cuál es, que es Visual Studio Code. Visual Studio Code viene de serie ya con un control de versiones incorporado y además pues te ayuda a la hora de registrar tu repositorio remoto. Evidentemente Visual Studio Code y GitHub son de Microsoft, con lo cual siempre va a haber una conexión ahí, pero hace mucho más tendido y mucho más sencillo que hace 5 años bueno, pues el arrancar con Git casi sin enterarte. Hay un par de extensiones que te quiero recomendar si utilizas Visual Studio Code para tu código y no quieres instalarte otra cosa. Una es Git Graph, que va a permitir ver de forma muy visual cómo llevas el histórico de tu código y, bueno, pues navegar por un gráfico precioso, tengo que decirlo, para ver las ramas y cambiar entre ramas entre unas y otras y demás, que se abre como es habitual en Visual Studio Code en un tab nuevo dentro de tu editor. Y la otra es Git Lens, que es muy conocida y bueno, que en mi caso pues me está valiendo principalmente para saber en el trabajo en equipo quiénes son los que han tocado o los que han cambiado la línea en la que estoy, ¿no? Saber un poco quién es la responsabilidad. Hace muchísimas más cosas, pero es la última que he incorporado precisamente por esta tarea, ¿eh? O sea, quizás haya otras extensiones que hagan esto mucho mejor, pero bueno, yo me tiré al monte y lo instalé para esta tarea concreta. Me pierdo algunas de estas otras opciones que tiene disponible GitLens e iré avanzando en ellas, pero ya veis que todo es un proceso. En 5 años se va evolucionando. Vamos, solo faltaría que no, si estás escuchando Web Reactiva. Mi forma de trabajar con Git sí que ha cambiado en el sentido de que creo que lo tengo mucho más asimilado como algo que debo de cuidar y de mantener a diario. No Git, la herramienta en sí, sino el trabajo que hago con mi código en los proyectos. Yo ahora tengo mucho más asimilado que hace 5 años que al acabar el día, y mucho mejor si ha sido varias veces durante el día, ¿no? Pero que al acabar el día el código tiene que estar subido en el repositorio o tiene que estar al menos registrado. Si no tengo repositorio remoto, tiene que estar registrado los cambios. Tengo que intentar ser más descriptivo, y creo que lo soy, con las descripciones de los commits. No sigo ninguna de esos consejos que hay o esas recomendaciones para escribir commits que sean más semánticos y que tengan una descripción más práctica a la hora de poderlo ver en el histórico. Quizás sea algo a ir incorporando. También es cierto que al final en los proyectos en los que estoy, o estoy yo solo, estoy con muy poca gente y no ha habido muchos problemas a la hora de detectar esos cambios. Sí, el hecho de intentar registrar a través de cada commit el menor código posible para que luego sea más fácil de hacer el repaso histórico. Es que hasta el propio Visual Studio Code y por supuesto las herramientas de JetBrains te permiten navegar, ¿no?, hacia atrás con mucha facilidad para ver los cambios de código y bueno, esto es una maravilla. Antes también se podía hacer, pero yo recuerdo que era todo un poco más aparatoso que lo que es ahora. También he aprendido a no poner proyectos completos en el repo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando empiezas con Git, todavía no tienes mucha conciencia de qué es lo que puede entrar o lo que no puede entrar. A veces no conoces ni lo que es el fichero gitignore y puedes cometer el error, por ejemplo, en un proyecto de JavaScript, incluir toda la carpeta no de modules. No es necesario incorporarla, de hecho no está recomendado porque es una cantidad de ficheros bestial, ¿no? Lo que recomendamos es bueno, pues no incluir el proyecto completo. En este caso es muy evidente en gitignore añadir una línea que sea no de --modules para que esa carpeta no sea tenida en cuenta. Pero en mi experiencia laboral sabéis que ha tenido mucho peso los CMS, los gestores de contenido y bueno, pues con el paso del tiempo te vas dando cuenta que no hace falta tener todo el proyecto. Si tienes una buena herramienta de gestión de dependencias, no hace falta tener todo el proyecto incluido en el Git.
basta con tener las carpetas tuyas de trabajo. En estos sistemas de alto nivel, pues sueles tener una carpeta para la plantilla y una carpeta para incluir ahí tus módulos o tus plugins. Eso sí debe estar en el Git. Lo otro, pues ojalá pudieras mantenerlo de otra forma, ¿no? Con gestores de dependencias en línea de código.